Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la clase número 11 de Taller de Escritura y Argumentación, Comisión B1. El tema de hoy será falacias. Este tema, como venimos diciendo hace bastante, es la cuestión de cierre del taller de argumentación, que lo vamos a ver en esta clase de martes, la primera parte, y la segunda parte la continuaremos el próximo martes. Un tema muy interesante para llevar a la práctica y estar atentos. La clase de hoy la vamos a hacer en dos partes, como siempre. Hacer un repaso de lo anterior y luego sí entrar de lleno en las falacias, que tal vez les puede llegar a servir en su ensayo, en su parcial, pero no es obligatorio. Siempre hay que atenerse a lo que se solicitó en el campo. En un momento parecían falacias, pero el que quiera nombrarlas o exponerlas en su escrito, bueno, bienvenido sea. Acá me estuvieron haciendo algunas consultas, recién estábamos explicando el principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba. Son principios del derecho ambiental. Si lo quieren ver de manera específica, es el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, la 25675. Ahí se van a encontrar con hay varios principios, pero hay dos que son similares, el preventivo y el principio precautorio. Acá se pide nada más que el principio precautorio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El principio precautorio implica que el juez puede tomar, porque es una facultad del juez, es una orientación, puede tomar una postura y sancionar o minimizar cierta actividad preventivamente antes de que se produzca el daño. Lo normal que en el derecho es que se produce un daño y hay una indemnización. Bueno, en derecho ambiental lo que prima, lo importante es esto, la prevención. Porque hay veces que el daño ambiental es tan grave que es irreversible. Entonces, frente a esa situación que es normal, se busca la prevención. Bueno, en el principio preventivo, lo que pasa es que hay información científica, hay elementos que inducen que sí, realmente va a haber un daño y se podría determinar. Ejemplo, una explosión radioactiva en una central nuclear. De manera preventiva se podría clausurar, etcétera, y tomar medidas específicas según la materia. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay información científica? Porque el avance de la ciencia es tan rápido que a veces los daños no podemos visualizarlos ni de acá en el día de hoy a mañana o de acá a 100 años. Hay algunos daños, por ejemplo, daños de energía nuclear que son de acá a miles de años. Por ejemplo, se estima que la explosión que hubo en Chernobyl, la radiación duraría aproximadamente 25.000 años. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay información científica? Bueno, y se cree que va a haber daño. Bueno, si hay elementos o indicios fuertes, de acuerdo al caso y según los costos de esa medida, el juez tiene esta opción de aplicar una medida, una sentencia, basándose en el principio precautorio, de manera preventiva. Esa sería la diferencia. Respecto de las cargas de las pruebas, eh, es otra instituto jurídico que nombra la sentencia e implica una cuestión de cargas dinámicas, ¿no? Lo normal, el principio es que cada parte debe probar su postura. El actuado prueba su postura, el demandado su postura. Pero a veces pasa que no están en igualdad de condiciones. Entonces, para suplir esa diferencia, se invierte la carga de la prueba. No es solamente que el actor debe probar, sino que el demandado debe probar que esa actividad tampoco contamina. ¿Mm? Véanlo así de simple. Ya van a tener tiempo de profundizar en este tema, porque ahí se puede hacer un análisis más técnico, más detallado, ver también en otras situaciones, no solamente en derecho ambiental. Pero implica eso, suplir estas diferencias, y quien está en mejor posición de probar también estaría obligado a justificar su actividad. La compañera Laura estaba preguntando respecto de una actividad. ¿De qué clases se me recuerda? La 9.
Y le decía que yo hasta ahora no había podido hacer la última, que era la 9, y que tenía muchas dudas con respecto a cómo iba a ser el parcial y si es la semana que viene, esa es mi duda también. Bien, vamos por la primera parte. Para que quede claro, se fijó como fecha máxima de realización de actividades del campus 15 de junio. Pues vamos a repetir. 15 de 15. junio, vamos. 15 de junio, fecha última. Última actividad del campus. ¿Sí? Entonces, bueno, quien deba hacer alguna actividad, bueno, tiene tiempo hasta esa fecha, yo voy a ir corrigiendo de a poco. Igualmente, les mandé por mail la lista de los habilitados para dar el examen. El examen ya empezó, la semana pasada. El plazo para realizarlo son 2 semanas. Queda una semana más, martes que viene, hasta las 23:59 horas. En la clase pasada vimos las consignas, el formato del archivo, la extensión, tener muy presente la extensión, la portada, la bibliografía, las citas, el material. Lo que se fijó de antemano es el punto de vista, ¿no? Estar en contra del uso del glifosato. Entonces tendrán que hacer una introducción, el desarrollo del tema, pero vamos a ver un poco, a ver cómo van con eso, y luego la conclusión. Ya me han mandado algunos mensajes de qué tipo de información utilizar para corroborar la fuente. Siempre, bueno, a ver, ya les pasó para todos, ¿no? Si encontraron una información que les interesa y ven que tiene conexión, porque ahí están, sin querer, están viendo esa conexión de relación de causalidad. Bueno, corrobórenlo con otra información para ver si es cierto. Y de paso, aumentan que su premisa sea fiable. Bueno, hay otra consulta. Quiero ver cómo van, cómo están. Antes de empezar, o ya empezamos, ¿cómo están ustedes? Eso es fundamental. Profe, ¿Cansados? ¿Comieron? ¿Con hambre? ¿Enojados? ¿Contentos? Eso quiero saber. ¿Cómo están para todo esto? justo me dio el pie, profe, buenas tardes. No prendo la cámara porque justamente estaba esperando algún momentito para decírselo. La verdad es que estos días no fueron los mejores de salud. Creo que la mayoría de mis compañeros saben, incluso yo se lo hice saber en un mensaje a ustedes sobre, bueno, mi problema de salud. No fueron los mejores estos días. De todas maneras, si de a ratitos que puedo ir entrando, bueno, entro y demás, pero bueno, está bastante complicado en mi tema personalmente, bastante complicado, pero bueno, nada, ahí vamos. Está bien. Bueno, deseamos una pronta recuperación, pasar estos momentos. Sí, más que nada Espero no que... prendo la cámara porque me da vergüenza el tema de que no estaba teniendo convulsiones últimamente y bueno, ayer otra vez, antes de ayer otra vez, y como que no sé, como no sé cuándo me puede agarrar, entonces por las dudas la dejé apagada. Está bien, sí, sí, se respeta la privacidad, no, no se preocupen. Sí, porque esta es una actividad que es diferente a un parcial habitual de la facultad, no es un trabajo de creativo de ustedes, y lleva otros condimentos, ¿no? Si uno no tiene ganas o está atravesando una situación, es más difícil. Entonces, bueno, y si estamos haciendo una clase, estos factores hay que tomarlos en cuenta. Lo importante, bueno, ustedes en su experiencia en el trabajo van a ver que hay etapas. La primera etapa es la investigación, leer, no hay otra. No hay otra. ¿Se acuerdan que hablamos de el plagio? ¿Se acuerdan? Que dijimos, cuidado, cuidado. Y la fuente, cómo citar, muy importante. Vieron lo que salió por todos medios. No sabe si será cierto o mentira, ¿no? Bueno, que tal personaje del gobierno en su tesis utilizó hace muchos años cierta cantidad de información de Wikipedia, que si bien Wikipedia tiene información muy interesante, válida, bueno, habría que corroborarla con otras fuentes. ¿Me sigue? No es que Wikipedia en sí mismo es malo,
podrían tomar la misma información de otras fuentes. Lo que tiene Wikipedia es que es muy claro. Es increíble, es muy sencillo de leer. Temas complejos están ordenados. Entonces, si van a utilizar Wikipedia para empaparse del tema, leer la situación, bueno, bienvenido. Se pueden tomar algún dato, pero o si no, ver la fuente que tienen abajo. Porque Wikipedia sabe bien estas cosas. Poner la fuente. Pero ¿qué pasa? Wikipedia también es una página donde los usuarios van creando información. Ahí está el inconveniente, que puede dar lugar a situaciones. Entonces, eso, siempre corroborar la información en lo posible de libros o artículos de renombre, artículos científicos, doctrina. Bueno, los diarios podría ser una información, un video, hasta se podría poner en qué parte del video. Ahora, yo decía estas etapas, ¿no? Leen la información, se empapan, y bueno, por lo menos encontrar 3 o 4 argumentos, hacer el esquema básico, como el plan básico, que con eso el celular funciona. El plan básico, llamadas y WhatsApp, hay, está bien, listo. Bueno, después si queda tiempo, el ensayo se puede pulir. Es más, ¿cuándo termina un ensayo? Ustedes lo hacen ahora, bueno, listo, aprobado. Pero en el futuro justo les gustó el tema o quieren seguir investigando y ya tienen una base que el tema lo pueden ampliar, dar vuelta, borrar, pero la idea está, o actualizar. Entonces, ahí sí, es otra etapa de, si quieren, lo pueden ampliar, corroborar, justificar, refutar sus ideas. Pero lo principio es tener la estructura básica. La introducción, claro, tiene que poner a eso, tengan atención a los verbos que utilizan. Por ejemplo, en este ensayo vengo a argumentar. En vez de decir vengo a hablar, que podría ser, pero bueno, tener en cuenta si uno quiere argumentar, colocar la situación de controversia, porque el objeto de la argumentación es una controversia. Controversia que ustedes quieren demostrar su postura. ¿Sí? Que quede bien claro arriba, convencer. Convencer, convencer, convencer. ¿Sí? Cuando ustedes tienen esa actitud de convencimiento, primero se convencen ustedes, ¿no? Eso es fundamental. Esa seguridad, ese compromiso, ese fuego, esa fuerza, eso después lo transmiten en escrito. Van a ver cómo van a ir conectando las ideas. Primer párrafo, bueno, argumentarán sobre este punto específico, en contra del uso del glifosato y por qué, ¿no? Hacen llamativo la introducción. ¿Por qué su tema tiene que ser así? Pueden poner por qué es controvertido brevemente, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y hacer una introducción, ¿no? Los breves daños que causa. Esto se queda a criterio de ustedes. Por eso la primera parte es, tienen que captar la atención del lector, ¿no? Bueno, cerran la primera parte. Borradores, acuérdense de hacer borradores. Ahora sí, viene el desarrollo. Pensemos ahora, pensemos, nada más que pensemos. Estamos en contra del uso del glifosato. Bueno, ¿cuál sería el argumento más fuerte? Este no tiene que estar, porque hagamos una especie de nube de ideas. En voz alta, ¿no? Pensemos, puede ser el cáncer, la conexión o el indicio que hay entre el uso de glifosato y las muertes por cáncer. Contaminación ambiental. Bueno, pero pensemos ahí, entre la muerte de la víctima o familiares o quien viva en la zona y la contaminación del ecosistema, ¿qué tendría más peso? Eso van a ver después en su ensayo, a ver qué quieren demostrar para convencer, ¿no? Salvo que la contaminación sea más grande que la muerte.
Por eso este es un espacio de creación. Ustedes tienen que, si siguen una También línea, depende pues a qué lleve mantenerla. la contaminación, ¿no? Por eso, Porque más allá del ambiente, la contaminación a todas las personas, sí es más factible una muerte o que haga daño a más personas y que a esas personas les cause la muerte, es mayor. está bien. Sí, puede ser que ambos argumentos sean conexos. Bueno, entonces tenemos la muerte, bueno, no es un tema hermoso, pero eh, la contaminación, ¿qué otro? ¿Qué más podría ser? A ver. Bueno, dentro de la contaminación habría que después decir bien qué, la tierra, el aire, el agua. Brevemente, con vuestros conocimientos mínimos de física y química, hasta ahí nomás. Nombrarlos brevemente. ¿Podría ser problemas respiratorios, profe? Respiratorios, bueno. Y ahí ya vemos que tenemos en segundo lugar otros argumentos, otros daños no tan graves. Respiratorios, alergias, patologías en diversas partes del cuerpo. ¿Sí? No necesariamente todo termina en la muerte. Entonces, yo decía, esta etapa de ordenar los argumentos, a ver, poner en la balanza qué es lo más importante y de ahí empezar a bajar. Por lo menos ya mentalmente tener una idea, bueno, esto tiene que estar. Y hay otros argumentos, pero por ejemplo ya irían para otro tipo de ensayo, me parece, que tiene que ver con la dependencia económica de estas grandes industrias. Bueno, también. No, claro, ahí ya sí, podría estar en los últimos argumentos, pero forma parte de la línea. Imagínense que si es al revés, que ponemos en primer lugar ese argumento. ¿Sí? Ahí tendría que estar muy enfocado en ese punto, en la cuestión económica, política del país. O sea, si bien está la intención, al hecho de convencer tendría más peso lo otro. ¿Mm? Siempre esta idea de convencer, 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 convencer. ¿Qué otro más? Podría ser también la afectación Daños colaterales, claro, a los animales, a daños otros seres colaterales vivos, con los alimentos transgénicos, alimentos transgénicos. porque para utilizar el glifosato, fumigando los campos, mata todas las hierbas, no mata, por ejemplo, la soja, porque está alterada genéticamente, y así puede ser la soja, el sorgo, el maíz. Bien, ahí este, tenemos otra línea que podemos hablar de la soja, ¿no? De las semillas genéticamente modificadas. Siempre dentro de un marco limitado, son de 2 a 3 páginas. ¿Qué más? Se podría ver, bueno, la situación del país, que se extendió la frontera agraria, ya sea para el sur y para el norte, el monocultivo. ¿Mm? Em, Luego también tomar en cuenta los estudios, a ver los estudios que tenemos. ¿Qué vale más? O sea, esto sin menospreciar la información de Internet, pero una nota periodística de un diario local o un informe del CONICET o de la Universidad X de la zona. Entonces, bueno, poner en primer lugar los informes científicos que gozan de legitimidad. Profe, ¿lo puedo interrumpir? ¿Cómo no? Bueno, yo en cuanto a las citas de autoridad le quería preguntar, porque yo puse lo que el profesor Carrasco investigó y a la conclusión que llegó. Lo mismo de Greenpeace, en fin, 2 o 3 puse y los puse dentro de un solo párrafo. Por eso que usted siempre recalca, profe, que es tan importante la cita de autoridad. Yo la puse con el guión entre cada cita y cita, o tenemos que ponerlas abajo de todo. Primero, comprobemos lo que dijo el doctor Carrasco. ¿Cómo lo dijo? ¿De forma escrita o verbal?
en forma escrita, porque él hizo un estudio que lo publicó en una revista Ah, bien. de química, y bueno, está en inglés y está en español, están los dos. Pero Está bien. bueno, no Entonces, sé, sí, hay que mi citar duda era esa esa. revista. Esa revista, la página, y ahora, Sí, bueno, cuando se la cita. cité. O Bien. sea que donde pongo la bibliografía, ¿puede ir esta parte o no, Sí, profe? puede ir ahí o también puede ir como nota de pie. ¿Saben poner nota de pie? No, nunca Ajá. puse nota Hay de pie, algo. profe, te Sí, la pregunto. nota de pie es la que aparece en la misma página, no al final. Si la hacen por Google o por archivo Word, tienen que ir si están trabajando en el archivo de Google, que es el archivo Word, tienen que ir en la barra de superior, dice insertar y ponen nota al pie de página en la frase que quieren justificar. Y automáticamente les pone el numerito y abajo los manda a poner la biografía. O lo pueden hacer de manera manual, pero es un poco más de lío. Cualquier cosa, hay tutoriales en internet, cómo poner nota de pie de página. Y ahí sí pone la biografía y la página del texto. Ahora, acuérdense la forma de citar. Si encontraron que la idea es cortita, de 2 renglones, bueno, la ponen entre comillas o en cursiva. Pero si la idea es mucho más larga, 5, 6, 7 u 8 renglones, va en párrafo separado. ¿Sí? Ahora, si la idea es todo el archivo, bueno, no, ya intentar hacer una interpretación del mismo. Sacar las ideas Profe, pertinentes. y si fuese un poco más largo, de como de 5 o 6 renglones, como está diciendo ahora, ¿terminamos la idea y debajo en otro párrafo ponemos la cita? Depende cómo quieren hacerlo, porque si la idea es tan perfecta que no la pueden modificar, bueno, tendrán, y si es larga, habrá que hacerla en párrafo aparte, como está explicado en el campus, en la clase 5. Pero también tienen la otra opción de parafrasear, ¿se acuerdan? Como dijo tal persona, y ahí ponen su interpretación. Y ahí Ah, bien. obviamente va la nota al pie. ¿Mm? O también, si no, al final, la bibliografía unifican todo. ¿Mm? Buenas tardes, Importante. profesor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Es sobre el parcial. Tenía miedo al tema de hacer el contraargumento de la otra parte, ¿no? Tengo que, bueno, supongamos, hablar de un tema de si produce cáncer o no, y tengo que buscar la otra contraparte, que diga, en este caso la empresa Bayer, que diga que no que no Ah, produce sí. cáncer, ¿no? Bien, ordenemos información. Lo primero, como dijimos, no tenemos que justificar nuestra posición. ¿Mm? Y ahí ordenamos los argumentos más importantes. Ahora, cuando ya cerramos toda nuestra posición de por qué está mal el uso del glifosato, bueno, que tenemos que hacer la refutación de la parte contraria. ¿Sí? Nos colocamos de la otra vereda. Vamos a ver todo con los ojos desde Monsanto. Pero primero, para hacer una refutación hay que entender el o los argumentos de Monsanto. ¿Mm? Entenderlos. Bueno, a ver por qué dicen esto. Ya sea algo verdadero o sea falso. A nosotros no nos importa. A ver, si lo dices por algo. Bueno, listo, lo colocamos. Y después viene la refutación. Ejemplo, Monsanto había un argumento que, entre muchos, pero uno decía que el químico este se degrada de 3 días a 100 días. ¿Mm? Que eso sería un argumento de que no sería nocivo porque se degrada en poco tiempo. Eso es la idea de Monsanto. Ahora, ¿cómo se refuta eso? Una idea para refutar es con otro argumento o con otro estudio o con lo que tengan a mano en su investigación. Pueden decir que no hay una relación de causalidad, porque una cosa es el daño y otra cosa es la degradación. ¿Me siguen? Entonces, primero hay que encontrar los argumentos de la contraria.
¿Y serviría algún intentar, otro elemento que se degrade en el mismo tiempo y que quizás no esté considerado como que es nocivo, entonces compararlo con eso? claro, bueno, sí, habría que investigar, ¿no? ¿Qué otro elemento es similar? Eso es la analogía. ¿Vieron ahí como estrategia? Sí, o buscar un compuesto químico que se degrade en el mismo tiempo y que ya esté comprobadísimo que genera un gran daño. Claro, ahí vemos que en la investigación de la física y la química, ya nos imagino todos estudiando ingeniería, este, por ahí si charlamos con alguien que sabe de manera exacta, bueno, habría que ver realmente qué daño produce hasta que se degrada, ¿no? Con términos, con datos, con números exactos, con probabilidades, porque no es lo mismo que el daño en tal zona a otra zona y también según la época del año. Hay muchos factores que relativizan esta cuestión, pero en principio se podría hacer una refutación, que la degradación no implica que no haya daño. Esa es una. Otra contaban en el video, no estamos ahora hablando en voz alta, que Monsanto ponía en duda la comida orgánica, que en sí mismo no es tan saludable. Por arriba, ¿no? La idea. Bueno, esa es la idea, es un argumento de Monsanto. Ahora viene la refutación. Pensar con otro argumento, no solamente decir, no, porque lo dice Monsanto está mal, como nene caprichoso. No, está mal. Le decía, estamos hablando de Monsanto. La refutación se puede hacer, bueno, sobre lo que, o sea, hacer un argumento contrario a lo que dijo Monsanto, pero también se podría poner en duda lo que dice Monsanto. No solamente contradecirlo, sino también ponerlo en duda. Poner en duda esa verdad, porque quien propone una premisa está dando una verdad. Entonces, se podría poner en duda, bueno, a ver, Monsanto dice que un alimento orgánico no es tan saludable. Bueno, poner en duda esa frase y luego dar un fundamento de por qué esa frase puede estar en duda. ¿Sí? Todo esto, hacer el intento, porque como el periodo de investigación no es muy largo y tampoco tenemos los conocimientos científicos para llevar a cabo una investigación profunda, vamos a encontrar limitaciones a lo largo de la argumentación. ¿Mm? Es más, un trabajo, un ensayo científico podría ser sobre un punto nada más. La aplicación del glifosato en tal zona de la provincia de Buenos Aires, en tal época, etcétera, etcétera. Si es un trabajo serio. Bueno, entonces, cuando lleguen a ese momento de que van a encontrar más preguntas, bueno, por lo menos tengan la idea de su argumento y su refutación. Sigan con otro. Porque acá lo que se va a valorar en este parcial es el desarrollo. La introducción, el orden de los argumentos, conectores, la refutación, bueno, lo que se necesita, principio precautorio, eh, las pruebas dinámicas, y luego la conclusión. Tengan a mano como consejo todos los conectores. Están en el libro de Weston, Emeren. ¿Qué pasa? Porque yo les digo esto, que no se preocupen, porque a veces no hay tiempo ya ni siquiera de corroborar si realmente la información es eh, verídica o falsa. Por ejemplo, que haya buenas intenciones no significa que realmente esa información deba ser verdadera. Un compañero o compañera había posteado una noticia de un canal donde donde fueron hasta un pueblo y mostraron que había una probabilidad de un campo fumigado y los daños en las personas. Pero es una probabilidad, porque hasta no haber un informe científico que demuestre de manera concreta esas relaciones de causalidad, solamente estamos en las buenas intenciones. Y como siempre parece que
hay una presunción, ¿no? De que el campo contra la gente, ¿no? Las máquinas, los químicos contra la gente. Entonces es una especie de ola de que, bueno, el programa periodístico vende esa información, ¿no? Intenta convencer con una retórica. Y si bien hay datos que puede ser, pero no significa que realmente esa es la verdad. Faltaría siempre una vuelta de tuerca para seguir ajustando esa premisa. Entonces, en cada información que se posteó, por ejemplo, en el campus, por más que parezca que es verdad, se puede otra vez refutar o ajustar o contradecir. Hasta también se puede contradecir, pero esto es, cuando uno refuta, no significa que lo hace con mala intención. Por ejemplo, otro estudio que refuta el estudio que aparece de CONICET, o el estudio que hizo la Universidad de Rosario. ¿Sí? No significa que es solamente con la intención de destruir una verdad, sino también eso le implica es el avance de la ciencia. Pero esto en el límite parece que nos lleva a una cuestión de relativismo total, de que todo puede ser, ¿no? Esto de llegar a estas conclusiones diciendo, no, el glifosato no es algo puro y estaríamos tomando un sorbo del químico. A lo que voy, ¿no? En el extremo todo se podría contradecir, poner en duda, y es un poco la esencia del abogado, ¿no? No solamente refutar por refutar, sino también refutar con argumentos. Pensar esas fallas lógicas, es lo que significa depurar este proceso de dialéctica. Bueno, muy bien. ¿Hay otra consulta de esto? Yo creo que si hacen bien el desarrollo, la conclusión cae de maduro, porque es el cierre de ese convencimiento. Pueden poner, bueno, en conclusión, en base a los argumentos narrados, etcétera, hacer un breve resumen. Además que la postura de Monsanto es y no logra justificar su actividad, etcétera, etcétera. Por estas razones, eh, sostengo que el uso de glifosato es perjudicial, etcétera. Y algún detalle más de ustedes si quieren poner. Otro argumento podría ser, según su investigación, es la cuestión antieconómica que podría generar el uso masivo de glifosato en la contaminación de los campos. Tal vez haya más daños que todavía no se están viendo y se están contaminando los campos de tal manera que no tenga capacidad de recuperación. Podría ser, ¿no? Según la cantidad de químicos que se proyecta sobre la Tierra, etcétera, etcétera. Lo importante es que ustedes organicen los argumentos. Lo más importante, luego, los que tienen concordancia, y se pone muy interesante cuando tienen que refutar. Ahora, esperen un segundo. Si quieren, si es optativo, si quieren y tienen ganas y todo eso, pueden hasta refutar sus propios argumentos. Es como pelearse con uno mismo, ¿no? Justo ese día quieren pelear con alguien, no hay nadie en casa y, bueno, a ver, ustedes dicen que listo, que esto genera cáncer. Bueno, ahora refútenlo. Y esa idea podrían aún cerrarla más todavía, ¿me siguen? Bueno, entonces, cada argumento separado por párrafo. No unificar argumentos en un solo párrafo. Seguramente les va a pasar que el texto sea mucho más largo que 3 carillas. Entonces, bueno, ahí empezar a depurar. No es que no, me quedé, este argumento tiene que ir y en la cuarta carilla tiene que ir, por lo menos 3 renglones. No, no, también es capacidad sí, simplificar.
Porque si hay un argumento principal, uno secundario y ahora otro conexo, listo, el conexo, si está de más, no afecta el trabajo de ustedes. Y demuestra que cumplen con las normas que se piden. Y agrupar argumentos menores, por ejemplo, en un solo párrafo, como ¿Cómo o podría sea, ser? establecer lo principal y como no dejar de mencionar algún otro argumento que se podría desarrollar en otro ensayo. Sí, que claro, porque no hay espacio para desarrollar todos los argumentos. Tal vez en ese último párrafo nombrar todos los indicios, o etcétera, que refuerza, ¿no? Por ejemplo, había otro argumento que era de la nota de opinión de una abogada ambientalista que nombraba eh, la actividad de la Corte Suprema respecto de casos ambientales. Bueno, eso sería un indicio. Si bien habría que investigar qué dice la Corte en todos los casos, podría nombrarse como un indicio. Bueno, ya son... ¿Qué otra duda tiene? Eso, quiero saber cómo están. ¿Ya empezaron a escribir algo? Mm. Lo importante es hacer borradores, o hacerse mapas conceptuales. Hacerlo de forma manual, o hay páginas que se hacen de manera online, mapas conceptuales. Ahora yo estoy usando una muy interesante, se llama MindMeister, es gratuita, pero bueno, un ensayo de 3 carillas, 2 carillas, no lo pueden hacer a mano directamente. Tener en claro la estructura, eso es fundamental. La idea de convencer, convencer, convencer. De manera positiva y de manera negativa, porque ustedes tienen que demostrar de por qué eso es malo, pero también demostrar por qué la actividad de Monsanto también es mala. Y de lo bueno que sería que se cambie a otro sistema. Por ejemplo. ¿Hay otra duda? ¿Otra cuestión? Acuérdense de esto, si encontraron una idea, bueno, márquenla, guárdenla, no la copien textual. ¿Sí? Hagan el borrador con la idea, bueno, pero cambien las palabras, los verbos, los conectores. Acuérdense de las oraciones, no deben ser ni muy largas ni muy cortas. Naturales, escriban de forma natural. ¿Mm? Bueno, creo que esto estamos. eh, Ahora sí, pasamos a la clase 11. Falacias. El tema de falacias, si bien no se pide en este parcial, es probable que se pida en el examen integrador. Atención a eso. Entonces, de falacias, vamos a hacer esta clase de hoy, una parte, y la otra parte la semana que viene. Ya habilité la clase 11. Se van a encontrar que hay un archivo donde se ven al menos 10 reglas de la argumentación y sus violaciones, ¿no? Porque las falacias en sí mismas son violaciones a las reglas de la argumentación, ¿no? Son estos argumentos que parecen verdaderos pero son falsos. Pero, ¿qué es lo que viola? Viola reglas de la argumentación. Se estima que hay 10 reglas de la argumentación. Puede ser que haya más según el autor, pero acá solamente vemos estas 10 y son bastantes. Hoy vemos las primeras 5 y la semana que viene las otras 5. Van a encontrar también un archivo PDF con fotitos, dibujitos, con situaciones, y van a tener que bueno, analizar y pensar qué tipo de falacia es. Y luego en la actividad 2 hay
12 frases, ¿sí? Y ahí tienen que elegir luego qué tipo de falacia es. Pero esto lo van a hacer entre esta clase y la que viene. ¿Mm? No se hace todo hoy. Bueno, muy bien. Entonces, las falacias, ¿no? Ya como íbamos diciendo, esto que decía Aristóteles, esas piedras preciosas que parecen oro, pero que no son oro. Es una construcción de palabras que simula generar un argumento sólido, pero que en sí mismo lleva hacia una postura falsa. Esto se puede hacer de manera consciente o inconsciente. Detrás de, si es de manera consciente, detrás de esto hay una manipulación, ¿no? Un engaño, un dolo, generar un daño exacto. Tratar de desviar el objeto de la argumentación, de la dialéctica. ¿Se acuerdan que cuando se dan estos debates puede haber muchos factores? Uno de ellos es que sean para la búsqueda de la verdad, que haya un fin noble entre ambas partes de llegar a un avance. Pero también dentro de ese campo puede haber muchísimas situaciones. Por ejemplo, no querer perder. Y cuando uno no quiere perder por esa arrogancia que decía Schopenhauer, que el debate en sí mismo se hace nada más que por el hecho de ganar y de destruir al otro, se utilicen todas las tácticas posibles, las legítimas y las ilegítimas. Sin embargo, no hay sanción jurídica, salvo en un juicio cuando es muy alevoso el error. Pero bueno, entonces, dijimos que hay reglas de la argumentación, y acá, eso, si quieren profundizar, está en el libro de Van Emeren. Habla de las 10 reglas importantes. Entonces empezamos. ¿Qué dice Emeren respecto de las falacias? Son violaciones a la discusión crítica. En cualquier momento, lo que pasa esta discusión dialéctica se puede caer. Es algo muy, muy débil. Salvo que las circunstancias del lugar, o que haya un tercero que vaya dirigiendo, pero el orador tiene que estar atento a lo que dice y también a los ataques, porque en ataques del contrario puede haber falacias. Y a veces son muy rápidas. Es más, hay una falacia que intenta esto, ¿no? Tratar de bombardear con tanta información que se dificulta pensar una solución. Esto sin querer también lo podemos hacer nosotros. En el hecho de querer imponer nuestra idea, empezar a exponer de manera simultánea. Y así generamos confusión. Entonces, empecemos con la primera, ¿no? Están todas en el campus y lo que vamos a ver que hay reglas. Reglas básicas de la argumentación, y frente a esas reglas se dan situaciones donde se genera la falacia, cuando se viola tal regla. La primera es la regla de la libertad. ¿Sí? Ahí voy, ahí está. Antes de empezar, las falacias se aplican desde el principio, durante el desarrollo y durante la conclusión. Pensemos en una discusión. Está la persona A y la persona B, ¿no? La persona A está en contra del uso del glifosato, y la persona B dice, no, estoy a favor del uso del glifosato. Entonces, en esta regla de la libertad, la discusión, estamos en la primera parte, en el inicio de la discusión. ¿Y qué implica? Que la regla es que tiene que haber libertad de discusión. Ahora, cuando se afecta esa regla de libertad de discusión, entramos en una falacia. Ejemplo, las partes no deben impedirse discutir sobre un tema. Por ejemplo, el glifosato, Monsanto dice que no contamina.
nosotros decimos sí, contaminamos. Bueno, Monsanto no podría atacarnos diciendo, no, ese tema no se puede debatir. Prohibirnos debatirnos. O sea, decir que hay temas tabú, o como dice el campus, sacrosantos. Cuando uno va a debatir, tiene que haber libertad para debatir. No diciendo este tema no y este sí. Entonces, esta es la regla de la libertad, ¿sí? Que no se debe limitar el punto de vista. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el video del biólogo respecto del aborto? Bueno, en toda esa época, ¿cuánta gente, bueno, estando de los dos lugares, ¿no? A favor o en contra, atacaba, ¿no? O sea, ¿cómo van a discutir el aborto? Había gente que estaba en contra ya de empezar a discutir el aborto. Entonces, a eso, esto sería, se afecta a ese punto de partida. Bueno, dentro de esta regla de libertad se dan otras falacias, esta solamente es una. La otra es cuando se restringe la libertad a la hora de proponer el punto de vista, y acá tenemos dos opciones. Es cuando se mete presión para que la otra persona no debata en el inicio. Esta presión se puede dar a través de la fuerza, o violencia, o presión psicológica, o a través de la piedad o sentimiento. El primero es la falacia del garrote. Claro, imposible, ¿no? Garrote, imagínense un garrote. Si hablamos de glifosato, garrote. Implica, ¿no?, esta cuestión eh, sí, de una presión, realmente, ¿no? Una presión física o psicológica. Y la otra es la presión de la misericordia. Cuando la otra parte intenta utilizar las emociones para no debatir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las emociones en sí mismos no estarían dentro del campo de la razón? Atención ahí. Entonces, cuando se intenta poner presión, la palabra es presión, ¿no?, a través de la fuerza física o de los sentimientos, se incurre en una falacia. Lo difícil de las falacias es que a veces, como esto, ¿no?, parecen ser argumentos, pero si uno los investiga en profundidad son inválidos. Ahí está la cuestión. Porque siempre el objeto tiene que ser a través de razonamientos o premisas. Entonces, bueno, tenemos la falacia del garrote y la falacia de la piedad. Bueno, acá en el campus hay un ejemplo. Lo van a ver. Cuando dice, la otra parte, dice, ¿cómo puede haber reprobado mi tesis? He trabajado día y noche. Imagínense la semana que viene, cuando corrijamos. Y no, esto no está para aprobar, ¿no? Y la respuesta por mensaje o mail, no, profesor, he trabajado día y noche, hasta me conecté 4 veces a la Zoom. ¿No? Cambiar la idea por las emociones cuando en sí mismo el objeto era otro. O yo podría hacer la falacia del garrote diciendo, bueno, miren, todo aquel que no entrega un examen de 8 puntos para arriba tendrá una sanción terrible, ¿no? Eso sería casi un abuso también de autoridad. Bueno, entonces, dentro de este campo de la regla de libertad tenemos la otra falacia del argumento ad hominem. Que es cuando se ataca a la persona y no al objeto de la discusión. Este es el típico. En el video este que vimos del aborto,
puede ser que hayan atacado a la persona, al biólogo, o también atacaron a la persona que hizo la pregunta, ¿se acuerdan? Diciendo, no sabe nada, no sabe ni expresarse. No, eso es un ataque al hombre, o sea, al ser humano, muy diferente al ataque argumentativo. ¿Ven la diferencia? Este ataque al hominem puede darse de 3 maneras. Directo, cuando se ve claro, ¿no? Directamente. O ataque personal indirecto. Por ejemplo, se puede inducir que esa persona tiene un punto de vista porque según su actividad económica lo beneficiaría. Entonces, intentar mezclar cuestiones ajenas de la vida privada e introducir que, bueno, ya su punto de vista está sesgado por esto, por esto, por esto, que no lo hace con un fin noble. Sería descalificar al que está hablando. Claro. Por ejemplo, a ver, pensemos, ¿no? En el caso del aborto, el biólogo hablaba, bueno, también se escuchó, y un ataque personal indirecto sería decir, claro, porque el biólogo trabaja en una empresa, ¿no?, de salud que realiza abortos de manera privada, le conviene que, ¿no? ¿Me siguen? Eso es indirecto. Y el otro ataque, dentro de ad hominem, es esta relación, el tú también. Cuando se ataca la vida personal y lo que está diciendo. O sea, no tiene nada que ver si uno en su vida hace lo que quiere y está exponiendo un tema. Por ejemplo, pensamos ahora en el glifosato. Un compañero del curso hace su ensayo exponiendo todo el mal uso del glifosato y los daños que genera. Pero es propietario de un campo que fumiga con glifosato. Entonces, si atacamos diciendo que esa persona no tiene autoridad para escribir ese ensayo porque fumiga campos, eso es un ataque ad hominem. Porque estamos diciendo, no, su vida privada no coincide nada con lo que está proponiendo. Y así había muchos ejemplos simpáticos. Era el caso que siempre son ejemplos hipotéticos, ¿no?, que están sujetos a discusión. Esto es un taller. Cuando el sacerdote dictamina cursos de matrimonios, y bueno, entonces lo atacaban diciendo, bueno, pero si usted nunca estuvo casado, ¿no? Su diferencia entre su vida privada y el curso que dictaba. ¿Ves? Bien, es un ataque, tú también. O que, por ejemplo, no sé, un delincuente que hable sobre la seguridad. Su vida privada. Bueno, y así muchos más. Porque acá lo que importa es en sí mismo el argumento, el razonamiento, no la actividad anterior. Eso sería otra discusión. Acá nada más estamos yendo a esa falacia exacta. ¿Qué pasa si estamos frente a una discusión y nos sucede eso, ¿no? Imagínense que, bueno, tendremos que otra vez direccionar la dialéctica. Obviamente, quien propone una falacia se expone también a un contraataque de la otra parte. Porque, primero, no refuta nuestro argumento y además está intentando llevar la discusión a otro punto. Nuestra idea también sería hacer que quede en ridículo. Porque tuvo la oportunidad de refutar razonadamente y no lo hizo. Y encima intentó cambiar la discusión. Peor todavía. ¿Vieron? Entonces siempre se podía estar atento, bueno, a ver, si nos atacan, tomar esas armas, analizarlas exactamente a ver qué dice, prudencia y luego sí, disparar a fuego puntual. Bueno, se entiende, ¿no? Entonces esta regla de libertad tenemos, en el principio era el límite del punto de vista, que cuando uno va a debatir, listo, tiene que haber libertad. En este caso del parcial, bueno,
podría ser una falacia porque ya se determinó el punto de vista. Pero si abrimos el abanico, ustedes tendrían libertad de elegir el punto para debatir. La otra es la libertad esta de que no tiene que haber presión, si hay, puede ser la falacia del garrote, o de misericordia, un sentimiento, o si no, si es ad hominem, estas tres diferencias, el ataque directo, indirecto, y la falacia del tú también. Referido a la regla de la libertad, también tiene que haber algo contrario, ¿no? Que acote, porque me imagino que en una discusión también debe ser algo, meter temas de más para desviar el foco. Sí, esa es otra falacia. La vamos a ver después, pero eso es muy interesante. Si un día están en ese momento mágico de discusión, siempre la discusión es un ámbito formal. No se puede llevar a relaciones familiares, amigos, etc. Hay otros factores. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando hay muchos puntos de vista? Bueno, lo decía Van Emeren, es una cuestión múltiple. Bueno, hay que decidir uno para empezar. Y terminar ese punto, para luego seguir con otro. Porque cambiar el punto de vista sería una falacia. De repente estamos hablando del glifosato y terminamos hablando de la soja transgénica. Y el tema puede ir cambiando. Si bien hay relaciones que no están mal, pero no, hablemos de uno y así pasamos al otro. Como decía Schopenhauer, que quien hace una falacia de manera consciente está demostrando que no tiene un argumento sólido para contrarrestar. Entonces ya nos está demostrando cierta debilidad, cierta inseguridad. Si bien la idea es asustarnos, porque ¿no? Esto de generar engaño, yo cuando dije, no, miren, despacio, no, demuestra inseguridad. Y ahí sí, después atacarlo. Si otra persona nos quiere llevar a otra discusión, no, momento, sigamos con este punto. Y si no, se termina la discusión ahí, porque no se puede avanzar. Bueno, muy bien, entonces ahora tenemos la otra que es la regla 2, la regla de la carga de la prueba. Voy a tomar un poquito de jugo, un segundo. Bien, esta regla es lo que dijimos al principio, implica que quien alega debe justificar. O sea, si uno va a una discusión razonada, tiene que estar preparado. Porque discutir por discutir uno puede hacer malas cosas, quedar en ridículo. Mínimamente estar preparado. Entonces, quien alega debe probar y también quien defiende debe probar. Cada uno su postura. Ese es el principio normal. Pero se producen las falacias en algunos casos. Vamos a ver. La primera cuestión es cuando se evita la obligación de defender ese punto de vista. ¿No? Ya estaría demostrando que no está dando una opinión, no está dando una postura fundamentada. O sea, todo el mundo puede dar opiniones de todo, ¿no? Pero ahora, en la expresión crítica, bueno, el por qué, por qué, por qué. Entonces, quien evade esa carga que tiene, esa obligación, comete una falacia. Esa es la primera, ¿no? Cuando ya vemos que evade esa carga que tiene. La segunda, Profe, ¿puede repetir la primera? sí, la primera, o sea, el principio es que quien defiende un punto debe justificarlo. Eso está obligado ya de antemano, ¿no? Ahora, pero puede ser que en la discusión la persona no tenga elementos y no quiera perder, entonces, ¿qué hace? Intenta evadir su obligación de probar. Quiere dar por sentado una cuestión porque sí. No, debe probarlo. Por más que sea obvio, habría que ver en un caso específico cuando se intenta evadir
La segunda es cuando se invierte la carga de la prueba. Paréntesis, esto es similar a lo que vimos en el fallo, ¿no? Respecto al principio precautorio. Pero ¿qué pasa? Acá lo vemos como una falacia, en este punto. Porque el principio, dentro de una discusión argumentativa, es que cada uno pruebe. Muy diferente a la situación del fallo, donde había una diferencia entre las partes, y el juez intenta equiparar. Atención ahí. Desde este punto de vista es una falacia, desde otro punto de vista es un recurso jurídico. Esta inversión de la carga de la prueba es cuando una de las partes, bueno, obliga al otro a que primero pruebe su información y evitar esa persona justificar su idea. Se da cuando no tiene elementos. Ya está demostrando una terrible debilidad. Sí, bueno, acá se usaba también estas cuestiones de respecto de Dios, ¿no? Está quien alega que Dios existe y quien alega que Dios no existe. Entonces, al no tener elementos de teología, decía, no, vos primero confirmame por qué Dios no existe. En vez de él mismo de exponer, no existe por esto, por esto, por esto. Está demostrando una falta de conocimiento, más allá de una opinión. ¿Me siguen? Entonces, mucha prudencia a la hora de entrar a una discusión, porque cada vez que decimos una postura, nos metemos en un lío, estamos obligados. Entonces, eso sería, bueno, la inversión de la carga de la prueba. Otra cuestión que puede pasar que cuando hay muchos puntos de vista diferentes, o sea, dentro de, por ejemplo, no sé, contaminación. Bueno, hablemos de contaminación, está bien. Ahora, en el tema nos va llevando a más puntos de vista. Contaminación en la flora, en la fauna, en el aire, en el agua, en las personas que puede ser, en los bebés, en los niños, adolescentes, mayores, abuelos. Entonces hay muchos puntos de vista. ¿Y qué pasa? Bueno, si hay muchos puntos de vista, hay que ordenar. No se puede debatir todo al mismo tiempo. Y ahí viene esto, ¿no? El principio de la imparcialidad. Se toma para empezar a discutir el punto de vista más fácil de probar, para ordenar la discusión. Y la última falacia de esto de la carga de la prueba es cuando se presenta, se divide en dos, ¿no? Cuando se evade la carga de la prueba, se divide en dos. Cuando se presenta un tema y se intenta probar, o sea, demostrar que no necesita prueba. Como presentando que es tan evidente en sí mismo que no necesita prueba. Por ejemplo, decir que el cielo es azul. Algo evidente en sí mismo. Habría que ver en un caso específico. Ahí es cuando se usan conectores como el mundo piensa que, o es indudable que, o no se puede poner en discusión que. ¿Sí? Se intenta justificar de antemano algo que necesariamente tiene prueba. ¿Me siguen? Pensemos en el uso de glifosato. Si bien la opinión común de la sociedad es que sí, esto contamina. El que no conoce, bueno, pero el que conoce mínimamente de este químico dice, sí, no, hay presunción de que contamina. Pero eso hay que probarlo. Nosotros podemos decir, sí, esto contamina, y hacemos una manifestación, y etc. Pero necesitamos ir más allá que una opinión. Ya entramos dentro del campo de la ciencia, del razonamiento, como futuros juristas. Ustedes
no quedarnos en la opinión, bueno, ¿por qué? Por estas razones, ¿no? Entonces, si alguien presenta un tema que es evidente por sí mismo, estaría cometiendo una falacia. Tiene que demostrar por qué. Más allá de que sea obvio. O también puede ser, la variante es que presenta un punto de vista que es inmune a las críticas. ¿Mm? Justo ahora vivimos en una sociedad que es todo muy sensible. Uno habla de un tema y enseguida, ¿no? Que se decía que es una característica de los millennials, la generación de cristal. Todo nos ofende. Entonces, presentar un punto de vista que es inmune a las críticas, como diciendo esto no tiene crítica, es una falacia respecto de la regla, la carga de la prueba. En casa se me están riendo Se corta por justo. la Lo quiere escribir por... generación de cristal, profe. No se escuchó. ¿Quiere escribirlo por el chat? Que en casa se me ríen por eso de generación de cristal. Claro, respecto de si hacemos analogía con este punto, presentar un punto de vista que es ajeno a las críticas, ¿no? Una especie de... Sí, hay muchos ejemplos de este punto. Por ejemplo, acá el campus da un ejemplo. Ejemplo, ¿no? Que quede claro que es ejemplo, no saquen de contexto esto. Dice, las mujeres son por naturaleza posesivas, idea 1, idea 2. Los hombres son básicamente cazadores, ¿no? Presenta un punto de vista simulando ser algo intacto, que no se puede criticar. No, eso hay que probarlo. Bueno, semejante afirmación, quien dice eso entra en un lío, ¿no? En el contexto actual. También con esta frase, los hombres son básicamente cazadores, ¿no? Estas fueron las falacias de la regla de la carga de la prueba. Tenemos, bueno, era evitar la obligación de defender un punto de vista, la inversión de la carga de la prueba. En caso de que haya muchos puntos de vista, bueno, elegir el orden, generalmente por este principio de imparcialidad, elegir el más fácil para defender. La última falacia, la evasión de la carga de la prueba, que puede ser cuando se presenta un tema que es evidente en sí mismo, o un punto de vista que es inmune a las críticas. Vamos bien hasta ahora, ¿no? Sí, profe. Bien. Son ideas para masticar, reflexionar. Al principio son un montón de falacias, pero con el ejercicio uno las puede ir detectando. Regla 3. Regla 3. La regla del punto de vista. El principio es que cuando uno está en un debate argumentativo, porque a veces también hay que detectar cuándo es un debate argumentativo y cuándo no. A veces es una simple discusión de palabras, ¿no? Sin llegar a ningún sentido. Pero bueno, si estamos en ese contexto de un debate argumentativo formal, puede haber que haya muchos puntos de vista y muchos temas diferentes para hablar. Entonces, en esta regla del punto de vista hay que ubicar lo que realmente se está hablando, no precisar. Otra vez la palabra precisar, ¿no? En el derecho importa mucho, ¿no? Realmente, ¿qué estamos discutiendo? Por eso en la demanda el objeto es tan importante. Lo que se discute y lo que se pide. Entonces, esa regla del punto de vista
Listo, se determinó que vamos a debatir sobre el punto 1. No sobre el punto 1.1, o el 1.2, o el 1.3. No, se debatió el punto 1. La falacia se desarrolla cuando el oponente intenta cambiar el punto de vista y defender otro punto de vista conexo. Otra vez, ¿no? Por ejemplo, si en el aborto, bueno, en las preguntas del video se podía haber pasado eso, porque se hablaba realmente, ¿de qué se estaba hablando en el video? Dijimos que había muchos puntos de vista. Entonces habría que determinar uno solo, y luego la pregunta fue sobre uno de esos tantos puntos. Y por eso se fue diluyendo la conversación. Si sería un debate argumentativo, tendrían que elegir un solo punto y en base a eso sí empezar una argumentación, refutación. Le hago una consulta, llevado al plano jurídico, ¿sí? En una demanda, porque, a ver, yo entiendo que desde la lógica se busque, o sea, se estén estos recursos del argumento. Ah, se cortó. Partes que A ver ahí. no sé si ahí se escucha mejor. Se escucha. Yo pregunto desde lo jurídico, en una demanda, ¿sí? Nadie, o sea, no hay formas de impedir que una de las dos partes presente falacias dentro de su argumento. Y ahí, ¿quién será? El juez, el que tenga la obligación de identificarlas, pero si no la identifica... Bien, sí, buena pregunta. Es bastante real y práctica. Está bueno porque esto se ve realmente en la práctica. Las falacias es una creación de los autores, ¿no? No hay una ley que determina esto es falacia y la sanción correspondiente, ¿no? Es más, la misma organización de las falacias puede variar en los autores. Esto ya viene desde Aristóteles, cuando hablaba de argumentación, estructuras, silogismos. Imagínense la antigüedad que tiene. Por ende, la falacia se aplica no solamente al ámbito jurídico, sino a todo el contexto de discusión, en la política, en la historia, en la sociología, en la economía, etc. Ahora, yendo al ámbito jurídico, ¿no? El campo de batalla nuestro, campo de batalla verbal, de palabras, batalla de argumentos, no batalla de maltratar al juez o al abogado. El que las detecta, bueno, si es demasiado grande la falacia, el juez ordena, tiene su capacidad de dirigir el juicio, de acotar el objeto. Pero también el abogado tiene su responsabilidad. Si atacamos, también tenemos que estar viendo cómo nos defendemos. Cuando se inicia un juicio, el objeto es muy importante. Bueno, a ver qué realmente se está reclamando. Y ese es el momento de la oportunidad, porque no podemos reclamar otra cosa posterior. Salvo un hecho conexo posterior, que habría que, según el Código Procesal, pero por el principio de precaución, es el momento procesal. El demandado, cuando contesta, tiene que contestar sobre ese punto. Salvo que presente una contrademanda, pero también tiene que estar conexo. Porque si contesta sobre otro tema, hasta el mismo juez podría ordenar la situación. Si no lo pone presentado, etc. Y además que pierde su posibilidad. Eso cuando es muy alevoso. También está el efecto el efecto legal, esta situación que se da en el Código Procesal cuando la demanda se presenta de una manera tan ilegible o tan fuera de contexto que se podría aplicar una sanción previa que es de efecto legal, cuando es demasiado grave. Es más, ni siquiera hay muchos casos de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos falacias pequeñas? Ahí, bueno, ahí está en el ojo de halcón de ustedes. Empezar a encontrar los argumentos que expone la contraria, ver cómo lo justifica, y en base a eso, a ver si, bueno,
cierra, esto es justo, es lógico o no. Obviamente en la contestación nuestra no vamos a poner la falacia de tal cosa. No, es irrelevante. Atacamos con otro argumento. Pero nos genera por lo menos una presunción. Bueno, si no puede justificar su postura y lleva la discusión a otros puntos, a otras cuestiones que no tienen nada que ver, por ejemplo, sentimientos, o informa datos que no tienen, ¿no? Que rellenan. No. Entonces, podemos detectar puntos flojos y ahí atacar. Ahora, ¿qué pasa? Esto de las falacias es como el libro negro. Está el libro blanco y el libro negro. Y acá, bueno, se supone que uno en la universidad enseña para formar abogados de la nación, etc. Pero después ustedes tienen libertad de acción, según su criterio. Y sin querer queriendo, como decía un personaje de México, uno, bueno, al pasar ahí un detalle, es como en el fútbol, estás en un partido de final de Champions League y hay un roce fuerte que el árbitro no vio y se sigue el partido, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, sin querer, uno podría proponer una falacia para llevar nuestra posición, pero eso queda en criterio de ustedes. Es muy arriesgado hacer una falacia, porque la otra parte no sabemos. Siempre hay que pensar que sabe más que nosotros para estar preparados al contraataque. Porque si hacemos una falacia, dejamos un espacio muy grande para que nos entren por ahí. Entonces, mucha atención a eso. Yo no recomiendo hacer falacia. Pero bueno, la vida misma a veces uno sin querer. Te hago una consulta. Yo estoy con juicio de alimentos con el papá de mis nenes y demás. La abogada me comentó, la abogada de él, de mi ex, digamos, escribió la demanda y que fue con muchísimos errores que ella considera que fue a propósito para estirar los plazos. Porque nos comentó que por las cuestiones de la virtualidad y demás hay como normas nuevas o cosas a tener en cuenta que les piden, que ella no tuvo ninguna, o sea, la abogada del papá de mis nenes, no tuvo ninguna en cuenta. ¿Eso podría usarse como método para eso, para extender, como para patear el plazo? Sí, pensemos un segundo. Primero acuérdense, se está grabando la clase. No podemos dar información privada, muy importante. Lo que sé, esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, no, esto lo vimos en lenguaje claro, el hecho de, conocido como embarrar la cancha, ¿no? Presentar información irrelevante, que no, bueno, es una estrategia. Yo no sé si es la mejor, pero es una estrategia. Yo no la recomiendo. Yo lo que pregunto, no lo pregunto por algo personal, porque la verdad es que igual a mí no me afecta demasiado, esperar un poco más no me hace la diferencia. Pero es una estrategia que se suele usar, es algo que los abogados habitualmente hacen. Sí, puede haber muchas situaciones. A veces puede ser de manera consciente o por simple ignorancia. Nosotros acá estamos formando abogados con conocimiento. Si bien hay una presunción de que un abogado estudió y tiene un título avalado por la Universidad Nacional, no significa luego que en la actividad profesional aplique todo su bagaje de conocimiento. Entonces, no podemos juzgar sin ver el expediente. En principio, esa estrategia yo no la recomiendo porque hay que ver también los efectos jurídicos que puede llegar a tener. O sea, todo lo que, si piensan que esto es una especie de tablero en ajedrez, y dilatar una situación y luego si es condenada en costas, más el tiempo pasado, se aplican intereses, tasa activa, y qué pequeño gran problema. Entonces, embarrar, o sea, presentar información irrelevante para intentar confundir, o a veces también hablar de manera difícil, no significa que está dando una buena defensa. En este momento es argumento contra argumento. Todo lo demás estaría dentro del campo de falacia.
hablar de sentimientos, etcétera, etcétera. Si bien la normativa de familia toma en cuenta algunas situaciones sentimentales, por ejemplo, la voluntad del menor que quiere, ¿no? El interés superior del niño, informes psicológicos, cuerpo técnico, etcétera, etcétera. En principio lo que prima son los argumentos razonados. Una parte. Ahora, si la abogada o el abogado escribe mal, estaría ya en otro problema de gramática. Ya estaría demostrando, o sea, no es conveniente. Porque hay algunos juzgados que de a poco están aplicando estrategias de lenguaje claro. ¿Mm? Y, ¿cómo podemos decirlo? En los despachos, los jueces han obligado a letrados a que reacomoden su escrito, su demanda, ¿no? Como en el colegio. Entonces, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Hay que, Se lo devolvieron y le indicaron que tenía que hacerlo de cierta forma, entonces ahora hay que esperar que ella lo vuelva a hacer con los claro, plazos que ella acá tenga. estamos en un taller y primer año, bueno, algunos tercero o cuarto, y es un taller, venimos a practicar. La máxima sanción tal vez sería lo máximo recursar la materia. Pero bueno, después ustedes cuando en el ejercicio profesional está en juego su nombre, su apellido, su trabajo, porque como uno escribe es como uno habla. Entonces, y yo creo que la sociedad ve eso, ¿no? Como, al principio lo difícil es armarse de los clientes y la experiencia de todo eso. Y bueno, y el cliente llega a veces de algo cercano. Bueno, y si uno escribe mal, imagínense en un caso muchísimo más difícil, donde la cuestión ya es muy técnica. Entonces, ¿a quién van a elegir? ¿Al que escribe mal? ¿O al que sabe el conocimiento técnico, doctrinario? Bueno, entonces, yo no recomiendo que sea la mejor estrategia, es meterse en un problema. Porque quien alega debe probar. Y tal vez pueda pasar un tiempo, pero después tendrá efectos jurídicos. ¿Mm? Era lo que pasaba, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si nuestro cliente está en una situación que no hay mucho margen? Entonces, bueno, ver qué instrumentos jurídicos tenemos a disposición para defendernos. No inventar por inventar. Porque lo podemos perjudicar aún más. Nosotros utilizamos instrumentos jurídicos en base a la prueba, etc. Pero ese sería nuestro campo de acción. No podemos introducir cosas ajenas al derecho. Siempre hay que estar pensando en el futuro. A ver, si yo hago esto, ¿qué pasaría? Porque cuando llega la sentencia y se condena en costas, el monto es significativo. Atención a eso. Bueno, muy bien. Entonces, las falacias. Sí, si las detectamos en un juicio o una situación de ida y vuelta, bueno, pensar qué estrategia para contrarrestarla. Si vemos que nos limitan el punto de vista, la libertad de la carga de la prueba, si nos evaden probarlo, por ejemplo. Entonces, pensar soluciones. Porque el que hace eso intenta confundir. Y cuando estamos confundidos no sabemos ni nuestro argumento ni el de él. ¿Sí? Es una estrategia de la confusión, no. Volver a centrarse, estar ahí, atentos al punto. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, en el punto de vista. Y acá, bueno, esto nos lleva a la falacia del espantapájaros. Sí, la falacia del espantapájaros es conocida cuando se distorsiona el punto de vista del oponente. Se intenta poner un espantapájaros para graficarlo, ¿no? Este, se toma el punto de vista del oponente y se lo intenta ridiculizar o caricaturizar. ¿Mm? Se planta una especie de espantapájaros.
Pensemos en un ejemplo, ¿no? Es muy claro, ¿no? Cuando se ve entre ateos y hombres de fe. Siempre ejemplos hipotéticos, ¿no? Había un escritor, filósofo, no recuerdo el nombre, que, bueno, en su argumentación, ateo, y cuando estaba en discusión con un hombre de fe, una discusión dogmática, argumentativa, utilizaba una especie de espantapájaros, diciendo que la fe, o sea, es algo imaginario, similar a que un fideo vuele. Si yo quiero creer que un fideo vuela, bueno, esa es mi fe. Entonces, ridiculiza la cuestión de la fe de el hombre de fe. ¿Me siguen? Tomó la idea esa, ese punto de vista de la fe, y lo ridiculiza, hace una analogía respecto de, bueno, si existe un fideo volador, yo no lo vi, pero si existe, yo creo que es, ¿no? Ridiculiza la situación. Entonces, si estamos en una discusión y el oponente tomó nuestro punto de vista y lo modifica, lo distorsiona, lo humilla, vamos a decirlo, no es falacia del espantapájaro. Se debería tener respeto a la hora de escuchar y no caer en esas trampas. Porque hay un fin, nada más de que es confundir. Bueno, esta distorsión se puede dar en tres variantes. La primera es enfatizar un punto de vista. Ejemplo, darle mayor importancia, ¿no? Y el campus da un ejemplo que dice, yo creo que la defensa de la democracia es de gran importancia. ¿Qué quiere decir de manera implícita? Que el oponente está en contra de la democracia. Enfatiza mi punto de vista, yo estoy a favor de la democracia. De manera implícita significa que el otro está en contra, sería una especie de dictador. Entonces, distorsiona el punto de vista. Le da más poder a su punto de vista para intentar humillar al otro o colocarlo en otra situación. ¿Sí? Es muy detallista estas cuestiones, ¿no? La otra es cuando, esta cuestión de distorsionar, ¿no? Cuando se refiere el punto de vista y la persona al grupo en el que pertenece. Ejemplo, ¿no? Podemos caer en una falacia. Pensemos esto. Atacamos a tal investigador científico por su argumentación en el glifosato, y a su vez lo atacamos diciendo que trabaja para Monsanto. Estamos distorsionando el punto de vista del oponente, diciendo que porque trabaja para Monsanto, todo su trabajo está sesgado. ¿Me siguen? En vez de nada más de dirigirse al punto de vista y su argumentación, estamos también hablando de su vida personal y al grupo por el que pertenece. ¿Sí? Se distorsiona el punto de vista. Y la última variante, las tres, no se especifica quién sostiene el punto de vista que se ataca. Es cuando se expone que el punto de vista es aceptado por muchos, o sea, no se especifica por quién. Ejemplo, puede ser, todo el mundo piensa que el glifosato es contaminante. Bueno, sería una falacia, habría que especificar quién, en un caso específico, ¿no? Y ahí vemos los conectores, ¿no? Dice, casi todo el mundo piensa que, los educadores son de la opinión que, todo el mundo dice que,
cuando se generaliza en una discusión crítica, se comete una falacia. No correspondería al anterior, al que cuando de alguna manera no se evita probar el argumento considerado que ya es aceptado por todos. Claro, muy bien. Ahí es respecto del argumento. Acá es respecto del punto de vista. Son similares las situaciones. Pero una es desde el punto de vista y la otra respecto de la carga de la prueba. Claro, y en el otro caso también tiene una relación con el ataque a la persona, eso Claro. de ad hominem, Sí, que está referido a algo personal que desautoriza de alguna manera lo que está diciendo. Esto de desvirtuar el punto de vista, en el tema del aborto, en el video del biólogo, hay un momento donde la diputada le dice, usted, no me acuerdo literal, ¿no? Pero insinúa como que el biólogo estaba como queriendo que las mujeres aborten, le dice. Eso es desvirtuar o sea, que él dijo, yo nunca sostuve eso, yo como que no, le cambia el argumento que planteaba como diciendo que él quería que aborten las mujeres. claro, sí, podría ser una falacia de intento de desvirtuar. Obviamente se ve de manera más clara en el caso del espantapájaros. Cuando se ridiculiza ese punto de vista, habría que hacer un ejemplo. Se podría hasta inventar, ¿no? Pero ahí sí queda más claro, porque hay momentos donde la falacia es tan nítida o es una zona muy gris que puede ser que sea una falacia de carga de la prueba, de la libertad. Ahí habría que ver después la falacia, en qué grado es falacia y en qué grado puede ser hasta un simple error de interpretación. Porque en una discusión esto es constante, que haya diferencias y haya que reacomodar otra vez la discusión, de purificar. Generalmente en este tipo de debates hay un tercero imparcial que está ordenando desde el tiempo, desde las preguntas, hasta el mismo orden, hasta el objeto de la discusión. Entonces, que pase eso puede ser de manera consciente o de manera inconsciente. Bien, muy bien. Entonces, ya casi terminamos. Ahora, bueno, queda la regla 4 y la 5. Esta muy interesante, la regla 4. La regla de la relevancia. ¿Mm? Relevancia, ¿no? Que implica que tienen que ser cosas acordes, ¿no? En esta discusión argumentativa se basa en que se utilicen argumentos, no otra cosa. Argumentos. Y esos argumentos, dentro de ese mundo argumentativo, tienen que ser argumentos relevantes. Tranquilamente se puede empezar a llenar de ideas que no son relevantes, con el solo objeto de intentar persuadir, confundir, generar engaño, asustar, de repente dar un tanta información científica que tal vez no es relevante. Ejemplo, darle toda la composición química del glifosato de manera exacta, su historia, sus antecedentes, para intentar obviar la cuestión de su toxicidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser, pensando. Entonces, discusión sobre temas con argumentos relevantes. ¿Qué pasa cuando no se utilizan argumentos relevantes? Bueno, tenemos las tres falacias. Se presenta un argumento irrelevante para probar otro punto de vista. Ejemplo, se había debatido que vamos a discutir el punto 1 tal día a tal hora. Bueno, te espero a tal hora, tal día. Bien, discutimos el punto 1, pero el oponente se da cuenta que no tiene los elementos y empieza a llevar
la discusión y aprobar ese punto de vista en el punto 1.1. Presenta argumentos irrelevantes. Y tal vez llegó a una buena conclusión, pero de otra discusión. Entonces, es conocido como la ignoratio elenchi. Prueba otro punto de vista. ¿Mm? Encima, imagínense, en un debate oral, puede confundir, porque puede ser una presentación tan creíble, tan verídica, pero era otro punto de vista. Y tal vez similar, pero no, era el otro punto de vista. Bueno, esa es una falacia. La otra falacia, conocida como la falacia patética. Cuando el oponente propone una adhesión de un tercero, propone otros medios. El principio es que sea con argumentos. Doy, tome, tome, doy, tome, doy. Ahora, pero el oponente puede ser si hay un público que intente convencer al público a través de emociones y así generar un aval a su favor y evitar discutir con argumentos. ¿Me siguen? Entonces, en esta falacia, es como patética, intenta adherir el convencimiento de un tercero con emociones sin discutir con argumentos con el oponente. Y la tercera falacia en esta regla, cuando alguien sugiere un punto de vista y que no necesita probarlo porque ya goza de experiencia. ¿Mm? Conocida como el abuso de autoridad. Propone un punto de vista por el hecho solo de haber sido, de ser especialista en tal tema y no lo aprueba. ¿Me siguen? ¿Mm? No, por más que sea especialista o no que sea, debe probarlo con argumentos relevantes. No debe separarse de su obligación. Es más, si es especialista, tiene más responsabilidad, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Gran frase de una profesora de Derecho acá de La Plata. A mayor conocimiento, mayores problemas. ¿Mm? Nosotros, vosotros, como personas dentro del mundo del derecho, la sociedad espera una responsabilidad de nosotros. ¿Mm? Si bien en algún momento dirán sin querer queriendo, yo soy abogado y porque soy abogado es así. No, pero estamos en una discusión crítica, estamos obligados por nuestro conocimiento que el Estado nos da gratuitamente. Debemos responder por qué, por qué, por qué. No hacer un abuso de nuestra autoridad. Si bien goza de presunción la idea que queremos decir, porque les va a pasar. Encima del principio, totalmente informal. Bueno, a mí no me gusta la cuestión informal, más si es una persona nueva. ¿Sí? Che, vos que sos abogado. Es típica. Como que así de lejos. Che, vos, pensando que uno es el Encarta, el Wikipedia, si bien hay un conocimiento generalizado, ¿no? Eso, ¿no? Esa autoridad que se presume del profesional. Entonces, para resumir esta parte, la regla de la relevancia se deben ser argumentos pertinentes. Cuando de repente nos empezaron a llenar de argumentos impertinentes, atención, falacia. Es lo que yo también voy a ver cuando veamos los ensayos, argumentos pertinentes. Que tengan relación, concordancia.
Porque, ¿qué pasa? Imagínense en un debate, si el oponente empieza a exponer información que también parece que es relevante, pero no lleva a ningún puerto, o llevó a otra conclusión, nada que ver. Era, por ejemplo, cuando se da la idea de cuando llueve, la calle se moja. Por ende, cada vez que veo la calle mojada es porque llovió. No puede ser, ¿no? Llevaría a otra conclusión. La calle puede estar mojada por otras circunstancias. Dentro de este campo tenemos las tres falacias. Era de argumentación irrelevante, ¿no? De la ignoratio elenchi, la falacia patética cuando se intenta persuadir al público, y la falacia de abuso de autoridad. ¿Mm? De todo esto se puede hacer un cuadrito. Si no, después se los paso. Un cuadro sinóptico en el mundo del derecho es fundamental. Yo lo estaba haciendo justo. Bueno, en el derecho, bueno, como en todas las ciencias sociales, pero en el derecho acá se ve claramente la idea principal y luego cómo se desmembrana en ideas particulares. Y por último, o hoy por hoy, ¿no? La regla de la premisa implícita. Dijimos, ¿no? Las premisas son estas verdades que uno propone. Lo natural es que sean explícitas. Uno propone en su argumentación verdades explícitas. Pero puede pasar que haya verdades implícitas y generan confusión. ¿Mm? Entonces, cuando hay una verdad implícita, no hay que negarla ni presentarla falsamente. ¿Mm? Y tampoco sacar ventajas de lo implícito, porque tal vez uno quiere llevar una idea, pero en ese trayecto hay otras verdades implícitas. Y el oponente no podría sacar provecho de esas verdades implícitas. Por ende, habría que otra vez adecuar la discusión, depurarla otra vez. Y acá tenemos dos falacias. Una es magnificar la premisa implícita o negar la premisa implícita. No, es eso, es aquello que está entre líneas. ¿No? Algunos tienen un don para detectar esas entrelíneas. ¿O no? Muy difícil en algunos casos mentir. Entonces, ¿qué pasa cuando se magnifica o cuando se niega una premisa? Entonces, hay un ejemplo en el campus respecto de esta premisa implícita. Ejemplo, escuchen. Ana dice, puede ser que no le gusten mucho los perros porque tiene un gato, ¿no? Puede ser, es una probabilidad que no le gusten los perros porque tiene un gato, puede ser. Ahora, Juan entendió otra cosa. Juan dice, ¿así que pensás que todo aquel que tiene un gato odia a los perros? Ana dijo, puede ser que porque tiene un gato no le gusten los perros. Juan agarró la idea implícita de que odia a los perros porque tiene un gato. O sea, la magnificó, la elevó. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Pensemos en Monsanto y glifosato. Supónganse que ustedes hacen el ensayo defendiendo a Monsanto. Pero defendiendo tiene una carga valorativa muy, muy importante. Puede ser que están tomando una postura no de defensa total de Monsanto, sino que en ese punto están demostrando que la contraria, que la víctima no tiene razón. Entonces,
no se podría magnificar su punto de vista que están defendiendo a Monsanto en su totalidad. No significa que seamos unos contaminadores, abogados, empresariales, capitalistas. No, no. Tal vez en una discusión crítica, la defensa de Monsanto en ese punto se refiere nada más que a eso, no a una cuestión total de un abogado empresarial que no le importa el ser humano. Atención a eso. Porque encima una palabra de defensa es delicada, ¿no? En el caso penal se ve, ¿no? Él defiende a tal delincuente que hizo semejante aberración. No, es una defensa técnica, argumentativa, no tiene que ver con la situación personal. Atención a eso. Puede ser que haya argumentos favorables a Monsanto, ¿por qué no? ¿Mm? No todo el medio ambiente es a favor de lo verde y en contra de las empresas. Mucha atención a eso, ¿no? Y la otra falacia de cuando se niega una premisa implícita. Y da un ejemplo. La última falacia de la regla de la premisa implícita es cuando se niega esa premisa implícita, y da un ejemplo, ¿no? Dice, no tengo nada contra los homosexuales. O sea, está negando su premisa. Punto. Solo pienso que la edad para probar el sexo homosexual no debería disminuirse porque tal cosa. ¿Sí? Entonces, eso sería una falacia. Por un lado está negando la premisa, por otra parte expone su argumentación. Para cerrar este punto, lo principal es que las premisas deben ser explícitas, discutir sobre temas claros, pero puede ser que en ese trayecto haya ideas implícitas. Entonces, no abusarse o sacar ventaja de eso, o que el oponente no nos saque ventaja de eso, para luego que magnificar esa premisa implícita o negarla. ¿Me siguen? Bueno, ya está por hoy. La verdad que es uno de los temas un tanto complejo para lo que es la materia, pero lo han seguido al pie de Zoom, así que les agradezco muchísimo. Encima estamos hasta las 4. No me imagino sus oídos, no la cabeza, sus oídos y la vista. Así que ahora sí, merecido descanso. Hagan el trabajo, no se preocupen por ahora por las falacias, salvo que encuentren alguna y la quieran ver, está bien, bueno. En cuanto puedan, hagan las actividades hasta las premisas que vimos hoy, porque después hay otras 5 más. Piensen en esto, en su argumentación, en los ataques a la persona, al punto de vista, a la prueba, a la premisa implícita, a la libertad. Van a ver que es muy interesante, siempre pensándolo con un caso práctico. Sáquenle jugo a todo esto. Muy bien, entonces, y esto les sirve para hacer sus defensas. ¿Vieron? La pregunta es, ¿cómo defiendo esto? De repente el ataque es tan invasivo que uno, dice, no, si es así debe ser verdad. No, momento, frenemos. A ver, ¿qué parte no es justo? Esto es muy importante para hacer ejercicio de defensa. Muy bien, nada más, ahora sí, a descansar. Nos veremos la semana que viene a las 2 de la tarde. Y ya queda la próxima y después ya el examen integrador y ya casi estaríamos cerrando. Así que les El deseo lo examen mejor. integrador, no sé, ¿ya comentaste cómo va a ser? Todavía no hay información. Ah, bueno. Así que bueno, les deseo una buena semana. Bueno, chau a todos. En estudio, Chao, hasta luego. vayamos Profe, todos en y paz. gracias. Muy buena clase. Hasta el martes, profe. Gracias. Todos en paz. Hasta luego.